Saludos y gracias por acompañarme. En este Día Internacional de la Mujer, felicito a ese ser tan especial que nos dio la vida. Pero no solamente hoy, sino todos los días se debe celebrar el Día de la Mujer. Les cuento también, mi gente, que muy pronto Eni con Más estará cumpliendo un año. Y por ello he decidido cambiar el formato de este breve informativo. Espero que a todos les guste. Y empezamos rápidamente. Durante el fin de semana se aprobó el plan de estímulo económico de 1.9 billones de dólares que todos estábamos esperando. Es ese paquete de ayuda bajo el cual se nos harían pagos directos, al igual que se darían fondos para los gobiernos locales, estatales, para la reapertura de escuelas, la campaña de vacunación y pruebas del COVID-19, ayuda para los pequeños negocios y el pago, los nuevos subsidios por desempleo de $300 que se darán semanalmente hasta septiembre. La medida ahora pasa a la Cámara de Representantes después de que fue aprobada por el Senado. Los legisladores en la Cámara Baja han dicho que la aprobarán rápidamente, el mismo martes. Luego la pasarán al escritorio del presidente Biden, quien ha dicho que la firmará inmediatamente, el miércoles. Dicho esto, yo sé que la pregunta de muchos de ustedes es, ¿cuándo recibiré yo ese dinero? Pues les cuento que el Departamento del Tesoro confirmó al periódico The Washington Post que apenas el presidente Biden firme la ley, comenzará el proceso de envío de cheques de $1.400, más la ayuda por cada menor o dependiente, que también sería de $1.400. Aquello que proporcionaron su información bancaria en su reporte de impuestos de 2019 y 2020 recibirían la ayuda a partir del 12 de marzo. Mientras que los cheques físicos comenzarían a imprimirse el 13 de marzo y el envío tardaría al menos 5 días. Pero hay que agregarle el tiempo que necesita el servicio postal, que es un máximo de 2 semanas para hacerle llegar ese cheque a su casa. Los demócratas ven esto como una gran victoria, ya que esta iniciativa era una gran prioridad del gobierno de Biden. Ayer el legislador por Nueva York, el representante Adriano Espaillat, habló sobre este tema durante una rueda de prensa. Escuchemos lo que dijo el congresista Espaillat. Un proyecto de ley de 1.9 trillones de dólares para ayudar, entre algunas otras cosas, los pequeños negocios, particularmente los restaurantes, donde sabemos que han sufrido bastante y se le ha asignado 25 mil millones de dólares a los bares y restaurantes, pero también a los negocios como esta bodega que están aquí y otros más. Podrán accesar a los préstamos perdonables que ya se le dieron un tiempo atrás. O sea, esta es la segunda ronda de eso. También de eso van a recibir $1.400 de cheque de estímulos. Eso es importante porque la gente necesita dinero en el bolsillo para poder acudir a las tiendas a comprar artículos de primera necesidad. Dinero para el pago de las rentas también. 20 mil millones de dólares para asistir con el pago de la renta, 15 mil millones de dólares para las personas que tienen problemas con su hipoteca y 5 mil millones de dólares para atacar el problema de los desamparados. Eso es muy importante también. La ciudad va a recibir 6 mil millones de dólares, que es alrededor cerca del dinero que buscaba para llenar el hoyo del déficit presupuestario. Y el Estado va a recibir 12 mil millones de dólares, 75 mil millones de dólares para seguir vacunando a la población. Es importante que se sepa que esta pandemia no ha terminado todavía, sigue galopeando, que hay una nueva cepa en estos vecindarios y tenemos que seguir con la misma práctica de precaución que siempre hemos aplicado. Cabe mencionar que todos los republicanos rechazaron esta propuesta al considerarla excesiva. Hubo un legislador, el senador John Thune de Dakota del Sur, quien la calificó como una medida partidista y un mal gasto, básicamente. Con eso pasamos a otro tema súper importante, el tema de la inmigración. La semana pasada les expliqué que la reforma migratoria podría quedar estancada en la Cámara de Representantes hasta por lo menos el mes de abril. Se dice
que dos iniciativas podrían pasar, pero estas solamente beneficiarían a los trabajadores agrícolas y a los beneficiarios del Plan de Acción Diferida DACA, aunque hay senadores que han dicho que seguirán abogando para aprobar esta reforma migratoria integral que beneficie a los 11 millones de indocumentados que viven en los Estados Unidos. Ahora, hay una gran controversia con relación a este tema, y eso tiene que ver con el aumento en el cruce de inmigrantes indocumentados por la frontera con México. Según el cónsul de Guatemala en Los Ángeles, Tecandi Paniagua, ha habido un aumento de indocumentados que han llegado a la frontera, y se debe a que los contrabandistas están fomentando la creencia de que el presidente Biden está suavizando las restricciones migratorias, cuando en realidad la política no ha cambiado mucho. Paniagua afirmó que los migrantes siguen enfrentando un incierto y peligroso cruce fronterizo. En cuanto al aumento, desde el inicio del año fiscal 2021, en octubre, se ha reportado un aumento en los arribos y detenciones de migrantes en la frontera con México. De hecho, la cifra aumentó de 71.922 en octubre a 78.323 en enero. Actualmente, el Departamento de Seguridad Nacional acusa al gobierno de Trump de haber destruido por completo el sistema migratorio y reconoce que existen serios desafíos para la reestructuración. Sobre eso me habló Ángela Fernández, experta en inmigración, ex comisionada de Derechos Humanos del estado de Nueva York y actualmente candidata al Consejo Municipal. Escuchemos lo que me dijo Ángela Fernández. Las caravanas de inmigrantes que están llegando a los Estados Unidos de Centroamérica son formadas por el sufrimiento económico y la falta de seguridad que las personas están sintiendo en sus países, no por algún cambio de regla o regulaciones del presidente Biden. Porque la realidad es que estas personas no se quieren ir de su país, pero se encuentran en una situación tan peligrosa o una situación de sufrimiento económico que no tienen ninguna otra opción. La realidad es que si nosotros como los Estados Unidos, como país, queremos frenar este tipo de caravanas, tenemos que ser mucho más comprensivos en desarrollar un plan económico regional. Por ejemplo, después de la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial en Europa, los Estados Unidos y otros países se unieron y crearon lo que se llama el Plan Marshall. Y ese plan desarrolló un plan económico que ayudó a estos países en Europa. Y eso prevenió mucha inmigración y muchos refugiados de Europa en esa época. Nosotros tenemos que hacer algo parecido con Centroamérica para fortalecer las economías ahí y también asegurar que las personas puedan vivir de una manera segura. Pero una represión política y una situación económica devastadora que está la persona sufriendo en Centroamérica va a seguir creando caravanas de personas que están tratando de escapar el sufrimiento que están sintiendo. Este problema se hizo más visible tras el accidente de la semana pasada. Quiero que ustedes vean estas imágenes de ese terrible accidente. Les advierto que las imágenes son bastante fuertes, así que necesito discreción. Veamos. Y bueno, pues eran 25 personas las que venían en esa camioneta, en la que solamente podían viajar con seguridad 8 personas. Varios informes dicen que ya son 14 los muertos. Las autoridades han intensificado los esfuerzos para identificar a las víctimas, especialmente a una adolescente herida, una joven de 15 años de edad que no portaba identificación y que por su estado de salud no ha podido hablar con los médicos en California. Ella está hospitalizada en el Desert Regional Medical Center en Palm Springs, donde fue llevada con heridas graves. Ahora, un artículo del diario La Prensa dice que bajo el liderazgo del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, funcionarios de inmigración evalúan las opciones para manejar el flujo de personas. Pero la administración Biden ha sido fuertemente criticada no solamente por los republicanos, sino por demócratas
que han arremetido en su contra por la reapertura de centros de detención en donde se han encerrado a los niños en jaulas. También por levantar la declaración de emergencia que implementó el gobierno de Trump en febrero de 2019 ante una crisis en la frontera sur. Yo contacté a la periodista republicana Patricia Bullón, quien me dio su opinión sobre este tema. Escuchemos lo que me dijo Patricia Bullón. Señor cónsul de Guatemala, ¿por qué no les aconsejan a su gente que vengan normalmente pidiendo un pasaporte, pidiendo una visa, pero no de la manera en que los están enviando? Porque prácticamente con lo que usted dijo y con lo que otras personas digan, pues dan a entender que las fronteras están abiertas y eso es un crimen, un genocidio, porque pues las fronteras no están abiertas para que vengan y entren y todo el mundo entre y salga. No es así. Se están arriesgando o a una muerte segura o a ser regresados a sus países. Esto, lo que está sucediendo por la equivocación del presidente Biden, pues es un crimen. Porque ellos saben perfectamente y en estos momentos están haciendo más cárceles en la frontera, más aulas como las que hicieron en la época de Obama, para meter ahí niños y para meter ahí a todas las personas que no van a poder entrar legalmente. Creo que pues lo que se está viviendo en estos momentos es una gran equivocación. Así que a las personas que escuchen este mensaje, lo mejor que pueden hacer es quererse un poquito y no arriesgarse tanto, más con hijos, más mujeres. En los países de nosotros que hay tantos recursos naturales que no son explotados y que pues los gobiernos no se preocupan, pues no crean lo que sus gobiernos le dicen, porque ahí ven el ejemplo de lo que está sucediendo en estos momentos. Muertes, accidentes, van a seguir siendo encarcelados, pues ¿por qué arriesgarse? Que este es el país de las oportunidades, sí, lo fue en su época, pero aquí lo primero que tienen que hacer es legalizar a los más de 11 millones de personas que ya existen aquí. ¿Cómo van a abrir las fronteras a más personas? Es un crimen lo que se está viviendo en estos momentos, según lo que pienso yo, porque ellos saben lo que están haciendo. El haber dicho eso de Biden fue una tremenda equivocación. Con todo esto, dígame usted qué piensa sobre esta situación. ¿Está el gobierno de Biden haciendo lo correcto? ¿Cómo se podría mejorar las difíciles condiciones que enfrentan muchos inmigrantes indocumentados en la frontera? ¿Sería quizás aprobando una reforma migratoria? Deje su comentario en la parte inferior de este video. Otro tema súper interesante es el de los escándalos que rodean al gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. Ahora, los dos líderes de la legislatura estatal neoyorquina han decidido retirarle su apoyo al gobernador Cuomo e incluso están exigiendo su renuncia. El sábado, otras dos mujeres que trabajaron con Cuomo lo acusaron públicamente de comportamiento inapropiado. Cuomo definitivamente que está en la cuerda floja. Su nivel de popularidad está por el suelo. Y ante el pedido de muchos de que renuncie, el gobernador ha dicho que no lo hará. Dijo literalmente que fue elegido por el pueblo del estado de Nueva York y no por los políticos, y que estos no pueden invalidar la voluntad del pueblo. Fuentes dijeron a la agencia de noticias AP que Cuomo le indicó vía telefónica a la líder de la mayoría demócrata en el Senado estatal, Andrea Stewart Cousins, que no dejaría el cargo y que tendrían que llevarlo a un juicio político si quieren destituirlo. Cuomo ya dio luz verde a la fiscal general del estado, Letitia James, para que ésta designe a un investigador independiente en su caso. Y una vez termine la pesquisa, los hallazgos se harán públicamente. Ahora, ¿piensa usted que Cuomo se pasó de contento? ¿Que quizás el gobernador de Nueva York debería renunciar a su cargo? Déjeme su opinión en la parte inferior de este video y seguiremos tratando este tema. Les tendré información actualizada a medida que vayan ocurriendo las cosas. De esa manera terminamos esta edición de ENI con Más. Les agradezco su tiempo y su confianza. Los invito a que se inscriban en este canal de YouTube. Y una vez que lo haga, hacer clic en el icono de la campanita para que reciba notificación de todos mis videos y así se pueda mantener informado de temas súper importantes y siempre con la verdad. Nos vemos en la próxima edición de ENI con Más.